Hola, muy buenos días mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. El Señor bendiga a sus familias. Qué día tan especial para recibir un mensaje de parte de Dios. Qué día tan maravilloso para conectarnos con el Altísimo, con el Padre de los cielos y pedir su bendición y pedir su favor. Señor, te doy gracias en esta mañana y te pido que bendigas hoy las familias que escuchan tu mensaje, Señor, que escuchan tu palabra. Te pido, Señor, que guardes, Señor, a cada familia, Señor, que les protejas, que les favorezcas, Señor, en todas sus áreas, en la economía, Señor, en las finanzas, en la salud, Padre, en las relaciones. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nunca falte en cada hogar, en cada casa, Señor, donde se invoca tu presencia, donde tú te conviertes, Señor, en la piedra fundamental, en la roca inconmovible, en la que tenemos puestas nuestras esperanzas. Gracias, amado Señor, te queremos entregar este tiempo. Te pedimos que abras nuestro corazón y que tu mensaje, Señor, esa palabra que tú tienes hoy para tus hijos, llegue a lo más profundo de sus corazones para producir cambio, para producir toma de decisiones, para producir, Señor, comunión contigo, comunión constante, Señor, para que tu gloria sea derramada, Señor, sobre tus familias, sobre esta tierra, para que tu nombre sea exaltado, Señor, en este día y en el resto de los días que nos quedan hasta que tú vengas por tu iglesia. Gracias, amado Padre Celestial, te oramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios es un tema bastante importante y espero que lo que el Señor tiene para ustedes les lleve a una confrontación y les lleve a un cambio de dirección en cuanto a las acciones que vamos a tomar haciendo referencia al servicio de Dios. El tema de nuestra prédica es la justicia de un conquistador. Quiero iniciar con un versículo de Romanos 14:17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es que muchas veces nos hemos enfocado en construir cosas materiales, comidas, bebidas, edificaciones, placeres, pero no hemos tenido en cuenta el verdadero sentido del reino de Dios, que es la justicia, que es la paz y que es el gozo en el Espíritu Santo. Así que espero que este mensaje sea bastante contundente y pueda producir un fruto maravilloso en sus vidas. Realmente cuando estudiaba el material y cuando me conectaba con el Señor para traer este mensaje, me di cuenta de muchos errores que a lo largo de mi vida he venido cometiendo, y aún dentro del mismo estudio de la palabra, al día de hoy se me abren nuevas puertas, se me abren nuevas ventanas para ver la grandeza de Dios, para ver el amor de Dios, para ver la majestuosidad del Padre, entendiendo que el Señor tiene una serie de atributos. Y uno de los atributos pues, que le caracterizan es la justicia. Dios es un ser totalmente justo. Y esto sí que viene a llenarnos, a traernos un interrogante en la cabeza, porque la justicia de los hombres es diferente a la justicia de Dios. Pareciéramos que somos amantes de la justicia, pero realmente nuestra vida está cargada de mucho pecado, y tenemos muchas inclinaciones y tenemos una tendencia a dictaminar a favor nuestro, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros intereses personales. Pero al día de hoy, viendo la palabra, nos vamos a dar cuenta de la forma como Dios opera en justicia para todo su pueblo. O sea, Dios es maravilloso, de verdad que abran sus mentes, porque el mensaje es verdaderamente contundente. Y entendiendo que Dios es justo, lo cual significa que el Señor no va a pasar por alto ningún pecado ni ninguna maldad. El Señor es totalmente justo.
Y aquí hay una figura increíble, porque el pueblo de Dios se regía por una ley. Y todo el que quebrantaba la ley era pecador, y todo pecador estaba apartado de Dios. ¿Y cómo podía el Señor perdonar la vida de aquellos que habían quebrantado esa ley? Es una forma maravillosa que el Señor creó para que sus hijos fueran salvos. Realmente, por medio de la ley todos estaríamos muertos, todos seríamos pecadores, porque no hay nadie que pueda sobrevivir a la ley. Todos quebrantaríamos alguna parte de la ley, y la rectitud y la justicia del Señor sería imposible. El Señor es un juez justo, y le tocó al Señor Jesucristo experimentar el juicio de Dios para que nuestros pecados fueran perdonados. Yo quiero ponérselos de esta forma. Imagínate que estás en un país, en un lugar, esto es simplemente un ejemplo, estás en un lugar, en un país, y cometes un crimen, pues queriendo o sin querer cometiste un delito, y las leyes de ese país dicen que estás sometido a la pena de muerte. Estás sometido a la pena de muerte, y no hay ninguna ley que te salve, porque has quebrantado un mandato, una ley, una norma de la tierra donde estabas presente. Y resulta que en el momento donde van a ejecutar tu muerte, están dispuestos, o estás sentado en la silla de muerte, y en ese momento alguien dice: yo tomo el lugar de esa persona juzgada. Y esa es la figura que nuestro Señor Jesucristo hace. Él toma nuestros pecados y Él asume con su vida todas nuestras muertes. Y realmente, porque si Dios obrara perdonando nuestros pecados, sería un juez injusto. Miremoslo de una forma diferente. Supongamos que tú tienes una contienda con un hermano, con un vecino, tienes una contienda legal, y vamos a suponer que un vecino invadió tu tierra y se apoderó de la tierra que era tuya, y tú llevas ese litigio ante un juez, y resulta que si ese juez le perdona le perdonan el juicio a aquella persona que tomó tu tierra, tú dirías: ese es un mal juez, porque perdonó un pecado que alguien había cometido. Y esa es la figura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros siendo humanos, cuando vemos que un juez obra y juzga de una forma incorrecta, decimos: ese es un mal juez. Y muchas veces somos atrevidos y decimos cosas como: ese juez está vendido, y muchas palabras que salen de nuestra boca, lo cual no es correcto. Nos llevan a tomar decisiones entendiendo que el juez falló de una forma incorrecta. Y esa sería una situación muy difícil para nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que somos pecadores, ¿cómo podía Él condenarnos si era todo lo que merecíamos por haber quebrantado su ley? Y Él mismo sacrificó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo fuésemos perdonados y fuésemos justos. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, fue necesario para que nos hiciéramos libres. Y esta es una aparente injusticia, porque nuestro Señor Jesucristo cargó con todas nuestras culpas, y en la justicia de Dios obró esa injusticia que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, los que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues no caer nuevamente en pecado, no quebrantar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y volver a pecar, sabiendo que Él dio su vida, Él entregó todo por nosotros. El mismo Señor Jesucristo le tocó experimentar el juicio de Dios, y todos nuestros pecados fueron sobre Él. La única forma como podíamos ser perdonados es que alguien asumiera una responsabilidad por los pecados que nosotros cometimos.
Y bueno, esta justicia de Dios fue para vida y salvación. Romanos 3 del 21 al 31 es bastante claro. Es una porción de la escritura muy clara donde Pablo nos muestra ese verdadero sacrificio y los elementos que tuvieron que ver, cómo el Señor pues obró para que nosotros fuéramos salvos. Y ahí lo que podríamos concluir es que el hombre por sus propios atributos jamás hubiera podido tener acceso a Dios. Si fuera por nuestra propia carne y por nuestras propias acciones y por nuestras propias obras, jamás pudiéramos haber estado al lado del Señor. Y por esa causa se nos ha revelado ese camino para que el hombre pueda llegar a Dios. Ese ha sido una maravilla de Dios para que nosotros podamos entrar a esa presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo con su muerte nos hizo ese regalo, derramó su gracia para que nosotros fuésemos salvos. Todo un mundo que estaba bajo condenación ahora tiene un camino para alcanzar esa justicia de Dios. Miremos algunas cualidades de esta revelación que nos muestra Pablo, y a la vez hacemos una descripción de ese camino a la salvación. Bueno, número 1, el camino de la salvación, o sea, la justicia de Dios ha sido revelada en la persona de Jesucristo. Número 1, y es la razón por la que Cristo vino al mundo. El Señor Jesucristo dejó su trono y encarnó en humano. Encarnó en humano para que se cumpliese ese sacrificio que el Señor aceptaría para que tú y yo fuéramos salvos. Esta es una figura maravillosa que solamente un Dios vivo pudiera cumplirla realmente. Juan 10:10 nos dice, el versículo nos habla bastante claro, haciendo esa referencia por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta justicia de Dios solamente se recibe única y exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es un punto supremamente importante. Para que esa justicia de Dios se haga válida en nosotros, solamente se acepta por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. O sea, esto es supremamente importante, solamente por fe. Muchas veces pues lo decimos, Señor Jesús, te acepto como Salvador y quiero que vengas a mi vida, pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay una fe, lo creemos, pero por dentro estamos dudando. Esto debe ser mentira, esto es una religiosidad, esto es un paquete que me están queriendo vender, y esa forma de tomar la salvación tan maravillosa es muy vana, porque realmente esa salvación, esa justicia de Dios en nuestra vida se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que es por fe. Es supremamente importante entender esto, y esa fe también la revela el mismo Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios también nos dice que hay un solo mediador y un solo camino. Y esto está registrado en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto lo expreso aquí con absoluta certeza de que nuestro Señor Jesucristo encarnó y vino a la tierra para que fuese sacrificado y nosotros pudiésemos ser salvos y ser justificados de nuestros pecados. Esto es muy importante, esta fe en nuestro Señor Jesucristo, el único mediador. No hay otro mediador. Mis queridos hermanos, no hay otro mediador. No hay forma de que puedas recibir la justicia de Dios a través de otras figuras diferentes. Y no quiero hablar de muchas de las formas como la gente cree que se halla la salvación. Muchas personas creen que la salvación es a través de las novenas, a través de algunos rezos. La salvación es una salvación personal. Es tal vez de las únicas cosas que el Señor no puede hacer por nosotros. Es una decisión personal aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, para que esa justicia de Dios se haga
efectiva en la vida de nosotros, y solamente el Señor Jesucristo. No hay santos, no hay otras figuras a las cuales invocar para pedir esa salvación. El único camino para que obre la justicia de Dios en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo y su fe en Él. Juan 14:5 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es palabra contundente de la Escritura, y como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Aquí viene la palabra, para instruir en justicia. Así que esa declaración de justicia que nosotros logramos, que fue una justicia gratis para nosotros, no fue para Cristo. O sea, Cristo le tocó pagar con su propia vida. Al Señor Jesucristo le tocó pagar todos los oprobios y todos los maltratos que sufrió, el rigor de la cruz, el rigor de la burla, todo por salvarnos a ti y a mí. ¿Cuál es el amor tan grande de nuestro Padre de los cielos y de nuestro Señor Jesucristo, que fue capaz de permitir eso en su vida? Porque en su parte de carne era 100% hombre, así que todo dolor, todo azote, todo látigo, esa corona de espinas, también de alguna forma la desilusión de verse abandonado en ese momento, de verse burlado, fue algo terrible. Romanos 3:24 nos confirma esa justicia que es gratis. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesucristo nos dio su redención para que todos los que creen en Él pudieran lograr esa salvación, ese beneficio, esa justicia de Dios nuevamente. Dios, el Señor, diseñó un plan perfecto que incluía el sacrificio de Cristo. O sea, esto no fue al azar, esto fue planificado desde el mismo comienzo del mundo para que tú y yo fuéramos salvos. Ya el amor del Padre, Él nos amó primero. Realmente el Señor, en su infinito amor, sacrificó a su Hijo para que fuésemos salvos. Primera de Pedro 1:19-20 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, para estos postreros tiempos, ya el Señor había preparado de antemano, había dispuesto antes de la necesidad. La provisión de Dios está totalmente lista. Y aclarar que la fe es el único requisito que Dios establece para alcanzar esa justicia. O sea, no se trata solamente como de recitar esa oración de fe que muchas veces repetimos. Es algo que nace del corazón, es algo que viene por la fe. Y es un requisito indispensable. Romanos 3:25 lo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está muy explicado lo que hemos estado hablando en esta mañana. A causa de haber pasado por alto, a quien Dios puso como propiciación. Fue la única forma como el Padre de los cielos aceptara que nosotros fuésemos perdonados de los pecados. Porque, como dice Romanos 3:23, porque como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El propósito de la propiciación es el de justificar a todas aquellas personas que creen por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso pues lo dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Quiero repetirlo de nuevo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue la única figura aceptada para que nosotros lográramos ser perdonados de
de ese destino que teníamos, que era la muerte eterna. Realmente solamente un Dios tan amoroso como el que nosotros tenemos pudo haber hecho algo tan maravilloso por nosotros. Y bueno, esta forma de justicia de Dios fue diseñada por Dios y fue ejecutada por Cristo. Fue ejecutada por Cristo. Y el Espíritu Santo se encargó de implementarla también en nuestra vida. Así que no importa el trasfondo cultural ni nuestro pasado, realmente eso no es importante. Necesitamos ser declarados justos por medio de la fe en Cristo. Eso es todo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? ¿Cuál es el trabajo de mis hermanos y el mío y el de cada persona que ha recibido a Cristo? Llevar este mensaje de salvación. Llevar este mensaje de una forma que sea entendido y que la gente por fe reciba esa gracia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas para que sea justo, para que obre la justicia de Dios y para que reciba ese regalo de la vida eterna. Así nosotros en el Evangelio encontramos manifestada esa justicia de Dios. Y bueno, básicamente parte de la encomienda que nos hizo nuestro Señor Jesucristo es trabajar para el reino pacífico de Dios. Esforzarnos por hacer la justicia. O sea, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró fue justicia en cada uno de sus actos. Todo lo que el Señor Jesucristo nos mostró fue bondad, fue amor. Todo lo que el Señor Jesucristo expuso fue ese deseo, esa misericordia constante por todos los necesitados. Cuánto se angustiaba Él por todas las personas que no tenían pues un norte, no tenían una dirección clara. Así que Él también nos dio un gran ejemplo de ser unos servidores. Él nos dio un gran ejemplo de llevar una vida de rectitud, que eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. En Mateo 13, del 53-58, nos narra un episodio donde el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y tomó los pergaminos, tomó la escritura y leyó un pasaje de Isaías. Y él concluyó diciendo estas palabras: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa profecía había sido dada como unos 1000 años antes, y estaba Jesucristo ejecutando la profecía, y entonces el Señor Jesucristo leía. En este momento nadie sabía que el Señor Jesucristo, porque apenas su ministerio comenzaba, nadie sabía a ciencia cierta que Él era el Hijo de Dios, porque apenas estaba iniciando su ministerio público. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo quiero que pongamos mucha atención a ese mensaje que le leyó nuestro Señor Jesucristo, que tiene todo que ver con nuestra prédica de hoy, la justicia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y empieza la duda, como siempre nos embarga la duda muchas veces. Pero ahí nuestro Señor Jesucristo estaba empezando a hablar de la verdadera justicia de Dios. Es obras de misericordia. Es velar por los corazones quebrantados. Es dar de comer al hambriento. O sea, esa es la verdadera justicia de Dios. ¿Cómo obramos la justicia de Dios? Haciendo estas cosas que el Señor Jesucristo nos dejó en la Escritura: dar de comer al hambriento, dar de beber
al sediento, dar alojamiento al extranjero, vestir al desnudo, socorrer al pobre, visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel. Esas acciones que son meras manifestaciones del amor de Dios, es como obra la justicia de Dios, y es como un verdadero conquistador, como un hijo de Dios debe actuar. Debemos ser un testimonio de Dios, debemos ser un testimonio del amor de Dios en cada uno de nuestros actos, y hay mucho que hacer. Verdaderamente yo me doy cuenta de la forma como pues nuestra cultura está enfocando la vida de las personas a construir en esta tierra y no hacer tesoros en el reino de los cielos. Qué importante es dar de comer al hambriento. ¿Cuántas veces preferimos botar la comida o pues sabiendo que hay necesidad? Tal vez el mismo vecino de nosotros tiene necesidad de algo de comer. Dar de beber al sediento, y muchas veces ese hambriento no tiene que ser aquel hombre que está tirado en un andén. Posiblemente es una familia que se ha quedado sin trabajo. Posiblemente es una familia que están enfermos y están improductivos. Posiblemente es una familia que en esta época le ha tocado cerrar su empresa. Posiblemente es una familia que ha tenido unos costos impresionantes tratando de sanar o solventar el tema de salud de algún familiar, algún amigo o algún hijo o alguna persona pues del núcleo familiar, con lo cual pues sus finanzas están bastante fragmentadas. Muchas veces es dar alojamiento al extranjero. ¿Cuántas veces? Y entiendo que estamos en una época muy diferente, pero ¿cuántas veces personas que tú conoces necesitan ayuda? ¿Cuántos misioneros llegan que nadie les ofrece nada, ni siquiera pues una ofrenda para que ellos puedan tener una noche o pernotar en un lugar decente? Como decía nuestro Señor Jesucristo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas veces, y cuando encontramos ese peregrino, es tal vez una prueba donde el Señor nos está poniendo a ver nuestro corazón. Yo me imagino al Señor, bueno, Él no necesita una lupa, pero la figura que a veces tomamos es el Señor una lupa mirando cada uno de nuestros actos. Y cuántas veces por orgullo, por los afanes de nuestra vida, por un poco de temor, no somos hospedadores. Cuántas veces hay necesidad de vestir a las personas necesitadas. ¿Cuánta ropa hay en tu closet al día de hoy? ¿Cuántas prendas hace mucho tiempo que no te colocas porque estás esperando pues que vuelva la moda, estás esperando que bajes de peso, estás esperando que un día te quede mejor, bueno, que cambien las condiciones para que puedas salir, y sabiendo que hay un hermano que está necesitando esa ropa? Muchas veces nuestros niños crecen rápidamente y dejan la ropa, y nosotros nos convertimos en unos acumuladores de ropa por si algún día, por si nace otro, no sé qué, y nuestros hermanos están necesitando todo lo que tú tienes guardado, todo lo que hay en tu despensa, todas las cosas que no estás utilizando. Hoy yo te invito a que te desprendas de esas cosas materiales que no vas a usar, y aún de las que vas a usar, pero las necesita tu hermano, porque es que esa es la justicia de Dios. La verdadera justicia es hacer esas misericordias a los mismos hijos de Dios. Esa es la verdadera justicia que el Señor nos invita. Y recordemos ese episodio donde el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte hace una alusión a aquellas personas que se presentaban en el juicio final y decían, Él apartaba los cabritos y las ovejas a un lado y los cabritos al otro, y les decía... Eso es Mateo 25. Dice: entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuántos hermanos de nuestro país, Venezuela, están caminando por las calles y nosotros hoy los miramos con indiferencia? Hoy los generalizamos y decimos todos los de tal región son personas, y emitimos juicios que no es nuestro, no tenemos autoridad para emitir juicios. Solamente el Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, pueden emitir juicios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, no somos jueces de nadie para emitir juicios, y damos veredictos y generalizamos y decimos todos son iguales, y decimos eso es lo que se merecen por estas cosas, y eso no es obrar la justicia de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos, porque estamos tomando la justicia por nuestra propia cuenta, y la justicia le corresponde a nuestro Señor. A nosotros nos corresponde sostener la justicia de Dios, que es hacer las obras de misericordia ordenadas por Cristo. Es totalmente diferente. Tú que eres un conquistador del reino de los cielos, tú necesitas implementar en tu vida la misericordia, tú necesitas implementar en tu vida el amor, tú necesitas experimentar el gozo que se da el tener. Tú necesitas experimentar lo que es despojarse de las cosas materiales para ver sonreír a un hermano, para ver una familia pues que después de que reciba una dádiva, que entienda que eso viene de parte de Dios. No necesitas siquiera decir que es de tu parte, como decía el Señor, que tu mano derecha no sepa lo que dio la mano izquierda, o viceversa. Qué importante, o sea, obrar la justicia de Dios como conquistadores del reino de Dios. Nosotros que somos los llamados, tú que eres nacido de nuevo, tú que dices ser un hombre cristiano o una cristiana comprometida, o sea, muéstrame tus obras, muéstrame cómo compras las causas de los hijos de Dios, porque casi todo lo que es la justicia de Dios obra en los oprimidos, en los desvalidos, en los cojos, en los ciegos, en las personas que no tienen todas las capacidades y recursos, y ahí es donde el Señor obra verdaderamente justicia, y ahí estamos nosotros como miembros de la iglesia de Dios para hacer esas obras a las cuales fuimos llamados desde hace mucho tiempo. Desde antemano esas obras fueron preparadas, y recordemos que la salvación no es por esas obras. Tal vez estas obras te darán unas buenas coronas en el cielo, pero la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que esa justicia de Dios maravillosa obre en nuestra vida. El amor al prójimo significa entregar lo mejor de nosotros. El amor al prójimo significa darnos incondicionalmente. Muchas veces somos muy limitados, sacamos nuestra billetera apretada porque no queremos sino dar monedas cuando queremos dar. Es muy lamentable, de verdad. Es muy lamentable ver cómo familias hoy se mueren de hambre al lado de muchas personas que tienen la capacidad, y no estoy diciendo entregarlo todo. Estoy diciendo simplemente tener misericordia. ¿Qué pone el Espíritu Santo en tu vida cuando es una persona necesitada? Eres la persona que se cambia de acera cuando es una persona que te va a pedir dinero y que prefieres cambiarte de acera para no sacar una moneda y compartírsela. Eres la persona que se irrita porque alguien te pide dinero. Eres una persona que se molesta porque alguien pues ha fallado pero está necesitando de tu mano y de tu favor, de eso que el Señor te puso a administrar, de eso que el Señor te dio, y muchas cosas te dio por gracia para que tú los devuelvas por gracia también. Así que el amor al prójimo significa una puerta que nosotros tenemos abierta ya para bendecir a las comunidades, para bendecir a los hermanos, para bendecir a tanta persona necesitada. O sea, abre la puerta de tu casa y ahí vas a encontrar en dónde obrar la justicia de Dios. Yo te invito a que hagas una transformación verdadera, una transformación de tu vida, completamente una transformación para que puedas ejecutar esa justicia de Dios, pero a través de tu mano, para que verdaderamente entres en una sincronía con la justicia de Dios. Hay cantidad de ejemplos en la Escritura donde el Señor bendice
a la persona que le obedece. Hay cantidad de escrituras donde hemos visto hombres maravillosos que tuvieron un corazón para amar, para honrar al Señor, para levantar su iglesia, para comprar las verdaderas causas que han sido necesarias para que el pueblo de Dios sea levantado y para que el nombre de Dios sea exaltado. Bueno, este es el mensaje que el Señor tiene para todos los conquistadores, para todas las personas, a pertenecer al reino de los cielos, pero haciendo obras, comprando las causas para que la verdadera justicia de Dios se cumpla en la vida de sus hijos. Señor, yo te doy muchas gracias por esta mañana, Señor, por tu mensaje. Te doy gracias, Padre de los cielos, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Tú, Señor, nos hablas a través de tus siervos. Tú, Señor, nos hablas con sonidos audibles, Señor, a través de la escritura. Señor, tú nos informas y tú nos diriges para que seamos como tus manos, para que seamos tus pies, para que seamos tu boca, para que seamos mensaje, para que seamos bendición a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, afina nuestros sentidos espirituales para escucharte mejor, Padre, para poder entrar en una comunión perfecta contigo, Señor, y que ese mensaje que tú tienes para nosotros, ese mensaje de servicio, Señor, lo podamos ejecutar con todo cariño, con toda determinación, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos. Yo te pido, Señor, que hoy produzcas cambios en la vida de las familias que escuchan tu palabra y tu mensaje. Gracias, mi Señor, te oramos en esta mañana, Señor. Queremos entregarte este día y esta semana que llega, Señor, y te pedimos que te glorifiques en cada familia, en cada líder, en cada hogar, en cada familia que te busca, Padre de los cielos. Bendice la vida de los pastores, bendice la vida de tus hijos, bendice, Señor, a nuestros gobiernos. Padre, pon tu mano sobre la salud, Señor, sobre los quebrantados. Amado Padre Celestial, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos hoy. Amén y amén.